Estimado amigo del canal Chile en la Encrucijada, una de las razones que nos llevaron a aconsejar el rechazo al proceso constitucional en el plebiscito de octubre del 2020 era que ya se preveía hacia dónde se dirigiría caso ganara el sí. Una de las cosas que temíamos era que la futura convención constitucional quisiera imitar los malos pasos de nuestros vecinos del norte, los bolivianos, engañados por Morales y sus secuaces. El tiempo, lamentablemente, nos dio la razón. La convencional Ivana Olivares, firmante de la norma sobre la nacionalización de las empresas mineras, dijo que tomaron como ejemplo a Bolivia para abrir el debate democrático que merece el pueblo de Chile, y reiteró que son muy admiradores del ejemplo de Bolivia con Evo Morales, quien inició un proceso de nacionalización. Eso le da nueva actualidad a una interesante entrevista realizada un tiempo atrás con el excónsul de Bolivia en Chile, embajador Roberto Arias de la Vega. Buenos días, embajador. Nos encontramos. Muchas gracias por habernos recibido en su oficina, en la embajada, en el Consulado General de Bolivia en Chile. Estamos conversando con el embajador don Marcelo Arias de la Vega, segundo a cargo de la misión en Chile. A propósito, en lo que nuestra conversación va a versar sobre la reforma, la nueva Constitución boliviana del 2009, ¿no? Nosotros teníamos interés en conocer un poco más cómo fue que se gestó esta Constitución boliviana del 2009, cuál fue la ideología que la inspiró y cómo es que se ha desarrollado. Hemos tenido más o menos unas 4 o 5 reformas constitucionales en todos estos años, hasta llegar a el periodo del 2009, cuando surge la idea de reescribir una constitución. El partido político, la coalición partidaria que asume el gobierno boliviano, tiene una carga ideológica que rompe los márgenes y las tradiciones ideológico-políticas en Bolivia durante todo este periodo hasta su fundación. Y es por primera vez que el socialismo tiene una representación partidaria y una representación a nivel de voto bastante significativo. Se convoca a una asamblea constituyente, la cual viene a, entre comillas, reescribir la historia boliviana. Porque primero pasamos rompiendo los márgenes de la lógica jurídica, prevaleciendo la lógica política. ¿Qué quiero decir? Que no podría, obviamente, constituirse Bolivia en un Estado plurinacional. Esta Constitución, en su espíritu, decía que se estaba refundando Bolivia. Dejaba de ser república y pasaba a ser un Estado plurinacional. Entonces ahí tenemos una contravención de tipo jurídico. No se puede refundar lo que está refundado, lo que ya está establecido. Tiene un cuerpo de leyes, tiene un sistema de administración, atiende obviamente a la naturaleza jurídica, política, social, económica, etcétera, del pueblo boliviano. Entonces se reconocen en forma primigenia 36 nacionalidades. Y aquí tenemos otro tema de carácter jurídico administrativo. Muy difícil, de acuerdo a las estadísticas que tenemos en Bolivia, de poderle llamar nación a pequeños grupos etnográficos. Paréntesis. Es evidente que en Bolivia, desde épocas primigenias, luego del descubrimiento, entre comillas, de América, en el territorio que hoy es Bolivia, que antiguamente conocido como el Alto Perú, tenemos por la conformación geográfica del territorio boliviano del 1.850.000 kilómetros cuadrados y un poquito más, diversos techos ecológicos. El 75% del territorio boliviano está compuesto por selva y llanos. Es un territorio totalmente amazónico.
y el 25% del territorio es de carácter altiplánico. Evidentemente ahí está Potosí, Oruro, parte de La Paz, como los lugares más altos, que sería esa la parte altiplánica. En esta conformación de tipo topográfica encontramos diferentes caracteres etnográficos, encontramos pequeñas tribus que han sobrevivido a lo largo de todo el periodo colonial y la etapa republicana al presente. Tenemos, por ejemplo, etnias que están todavía sobreviviendo y tienen 11 miembros. ¿Okay? Entonces, ahí viene un poco nuestra contradicción jurídica interna. No le podemos llamar nación a un grupo de 11 personas. Y esto me baso en las estadísticas del censo del 2010. Que es una familia. Es una familia, o digamos un par de clanes familiares, pequeños grupos, aldeas, culturas. ¿Okay? Las cuales, evidentemente, de acuerdo al devenir de nuestra organización social, política y económica, han sido de a poco incluidos en la vida productiva, en la vida laboral del sistema boliviano. Algunos con mucho éxito y otros no, evidentemente. Han quedado ellos mismos marginados, no quieren salir de su territorio, no quieren, por mantener sus costumbres culturales de organización social, etnográfica, etc., han querido mantenerse en esas áreas. Es más, varias de los textos constitucionales que Bolivia ha tenido, se ha determinado en muchas oportunidades la enseñanza básica o escolar, ¿no? Básica, media, intermedia, en los diferentes idiomas, para subir el nivel cultural, porque sabemos que la cultura es la única fuente de progreso y de desarrollo en una sociedad. Entonces, el discurso político y el espíritu político que inspira a la nueva constitución política del Estado se basa fundamentalmente en darles ese valor fundamental sobre todas las demás conformaciones de la sociedad, ¿no? De los diferentes grupos económicos fundamentalmente en la sociedad. Decía que no podemos tener 36 naciones en un Estado. Estas contravienen una lógica jurídica. 36 naciones. Apuntaba que de acuerdo al censo del 2010, tenemos 11 personas que conforman una etnia. Entonces, repito, ellos no tienen representación parlamentaria, no tienen una organización jurídica, administrativa, para que ellos puedan participar en la toma de decisiones del Estado, para el manejo de la cosa pública. Pero prima aquí la lógica política. Es decir, el socialismo que empieza a gobernar Bolivia tiene una carga profundamente ideológica, basada en el tema del campesino, el originario, es dueño del territorio, es dueño y decide los recursos naturales, qué se van a hacer con los recursos naturales, se pueden vender o no se pueden vender, se los puede explotar, no se los puede explotar. Nace un concepto jurídico que le llaman la consulta previa. Es decir, que los administradores del gobierno, o más bien el gobierno como administrador del Estado, no puede tomar una decisión y firmar un contrato de venta de gas o de petróleo o exploraciones mineras si no le consulta al dueño de la tierra. Y este es un tema contradictorio, porque si bien el campesino es dueño de la tierra, las demás etnias también son dueños de la tierra. Entonces vendría un concepto o una idea discriminadora. Nosotros, los habitantes de las áreas citadinas, no estamos considerados en esa toma de decisiones. No podríamos nosotros, bajo ningún punto de vista, ser consultados sobre estos temas importantes que serían, por ejemplo, para regir el caso de los recursos naturales. Que son muchísimos. Absolutamente. Bolivia vive gracias, obviamente, a la exportación del gas, el petróleo, grandes productos de minería, y hoy por hoy, por muchos periodos de los gobiernos anteriores, exportamos madera, exportamos oro, plata, productos manufacturados, alimentos, etc. Tenemos una variedad bastante significativa, pero lo más relevante, el sueldo boliviano está basado en los recursos naturales, en el petróleo y en el gas y la minería.
Dentro de este espíritu se prohíbe fundamentalmente, y esto viene a ser un rompimiento en la moral del pueblo boliviano, se prohíbe la religión. O sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que el gran porcentaje, yo diría un 90 o 95% del pueblo boliviano tiene esa fe, cree en Jesucristo. Es un pueblo absolutamente creyente, pero se nos impone a través de la Constitución, de ese espíritu de la nueva Constitución política boliviana, el culto a la Pachamama, la recuperación de los valores ancestrales. Se reinstauran todas las ceremonias que para nosotros, desde el punto de vista creyente, vienen a ser absolutamente diferentes. Eso es paganismo desde el punto de vista de la palabra de Dios, porque inclusive obviamente existen en los archivos históricos, el mundo entero lo ha visto, inclusive sacrificios de animales vivos en ceremonias gubernamentales. Es más, se prohíbe a los pastores de las iglesias evangélicas el predicar el evangelio. Es más, salieron, después de la aprobación del texto constitucional, leyes especiales, reglamentos especiales de la Constitución, que aquellos que salieran a convocar a los fieles para invitar a sus congregaciones religiosas iban a ser encarcelados y perseguidos por sedición. Se hace una reforma educativa donde se incluye este concepto fundamental. Jesucristo y los conceptos religiosos, teológicos, son sacados. Se le pone por Constitución. Por la Constitución, ¿no? Y se declara además un país absolutamente laico, un Estado laico. Existe, dice, libertad de cultos, pues absolutamente laico. Pero no hay tal libertad de cultos porque a través de una ley, la reforma educativa que se hace bajo el espíritu de la Constitución política del Estado, se incluye en el sistema educativo los valores ancestrales, es decir, culto al dios Sol, culto a la diosa la Luna, a los achachilas, que este es un vocablo de origen aymara, que son los guardianes de las ciudades. Y Bolivia, principalmente La Paz, Potosí y Oruro, están dentro de la cordillera oriental, real u oriental de los Andes. Entonces, estos grandes nevados que tenemos, el Illimani, tenemos el Mururata, tenemos el Chacaltaya, etcétera, el Huayna Potosí y otros grandes y bellísimos nevados, son supuestamente dentro de esta cosmovisión los guardianes. Entonces hay que hacerles cultos, hay que hacer ofrendas, inclusive tenemos registros históricos que hubiera habido ofrendas humanas en ciertos momentos. Entonces el espíritu del pueblo es golpeado. Evidentemente la gente adepta, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, que estaban enmarcados en la línea ideológica del partido gobernante que promulga o más bien persigue esta elaboración de la Constitución política del Estado, se sentían felices, porque según ellos decían, al fin somos nosotros, estos son nuestros orígenes. Pero sabemos, sin embargo, por historia, que todo el mundo la podemos verificar en cualquier momento, que cuando llega la colonia española al Bajo Perú, para empezar llegan a las islas del Caribe y van bajando, no entran a Tumbes, entran al Perú, luego vienen a la Capitanía de Chile, se funda el Virreinato de La Plata, el Virreinato de Buenos Aires, la Real Audiencia de Charcas, en el Alto Perú, etcétera, hasta la división de todos los estados. Hemos sido profundamente influenciados, educados y organizados bajo los conceptos religiosos. Lamentablemente el discurso ideológico que luego se ha ido dando durante los 14 años del anterior gobierno es mantener al ciudadano en estado de pobreza, pobreza espiritual, pobreza ideológica, pobreza educativa, manejo masivo del ser humano, con el objetivo de tener vivo un discurso. Los pobres, nosotros somos los salvadores, hacemos leyes, vendemos esto, vendemos el otro, nos endeudamos por ustedes, por los pobres. Pero los pobres nunca dejan de ser pobres. ¿Por qué? Si dejarían de ser pobres, perderían el discurso, ya no tuvieran el asidero de decir nosotros luchamos por los pobres. ¿Por quiénes ya lucharían?
nuestras producciones internas y consumo interno sigue en las mismas condiciones de hace 15 o 17 o 20 años atrás. Nuestras exportaciones han crecido en un 5%, como una exageración. No tenemos hospitales, no tenemos carreteras, tenemos un gravísimo problema de salud. Nuestro aparato productivo, no tenemos empresas que produzcan nada. El 80% de los productos que consumimos vienen de los países limítrofes. Nosotros exportamos solamente materias primas. Y ahí vamos a llegar, porque todo este tema de la nueva Constitución es una receta cubana, venezolana y española. Exactamente. Mario, tiene esos tres componentes. Estos son los tres panaderos o los tres sastres que hicieron un traje a medida. Perfecto. ¿Para qué? Para transportar el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo y todo eso. Esta Constitución, además de esta parte económica, de la parte religiosa, la parte cultural, también va un poco más allá, con graves conflictos. Es decir, se instaura un nuevo sistema de elección de jueces, de fiscales, para poder constituir el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, o la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Magistratura de la Nación, etcétera, etcétera. Y se pone una modalidad para que todos estos componentes del Ministerio Público sean elegidos por el pueblo. Pero en realidad van y han sido elegidos por el Congreso, que el Congreso obviamente era mayoritario del partido gobernante, y además que ellos fueron los que aprobaron la ley para la convocatoria a la Asamblea Constituyente, cumpliendo un objetivo fundamental de tener en un texto constitucional unas normas establecidas de juego, pero en el fondo era el control absoluto del Estado, bajo la premisa de que el ciudadano es quien decide los destinos de la nación. Entonces son elementos contradictorios. Y tenemos una serie de problemas que, lejos de mejorar esta nueva Constitución, nos los han creado. Y en los sistemas judiciales, el manejo discriminativo de los altos mandos militares, policiales, la persecución a los hombres de fe, o mujeres y hombres de fe, las religiones han sido apartadas. Se ha inventado un vocablo de tipo económico para el manejo de la nación, que en vez de ser positivo, ha sido absolutamente negativo. Muchos analistas internacionales, y me atrevo a citarlo al señor Oppenheimer, él dice: es imperdonable que Bolivia, habiendo tenido semejante riqueza en los últimos años, gracias al precio del petróleo, hoy tenga que ser endeudado de tal manera que nunca en la historia hemos tenido una deuda externa de 15.000 millones de dólares. Y peor aún, es mentirle al pueblo y robarle al pueblo. Esta es una parte negra de la historia, porque en vez de que Bolivia crezca con esos grandes ingresos, Bolivia está endeudada, Bolivia está sin dinero, tenemos problemas económicos y estamos a punto de entrar en una crisis, esa es la pura verdad. Pero producto del manejo desmedido, del robo. Ustedes lo saben, y ese es un poco un comentario saliendo de esta lógica de nuestra conversación con Mario. Inclusive el gobierno boliviano ha solventado económicamente a Podemos en España. Exactamente, eso ha salido en la prensa internacional. Ok, esas son cosas muy conflictivas. Volviendo al tema de las naciones, en ningún momento durante estos 14 años, casi 15 años de gobierno, del periodo anterior de gobierno, nunca hemos escuchado que una nación se hubiera pronunciado en pro o en contra de alguna medida nacional. Entonces, en todo caso, esas 36 nacionalidades o naciones que existen constitucionalmente en Bolivia, en la pragmasis no existen. No hay nada. Ese es un discurso de tipo ideológico. En muchas oportunidades, a nivel personal, a nivel académico,
pues yo he discutido y analizado mucho este tema. Y pues me dijeron, en una manera contundente y concluyente, hemos venido a romper y destruir todo lo que antes había. Es por eso que vamos a refundar Bolivia. Todo lo pasado fue malo. A partir de hoy, Bolivia será nueva. Pero lamentablemente no tenemos nada de aquello. Al contrario, en vez de ir adelante, nos hemos estancado y en muchas cosas hemos ido muy, pero muy atrás. Una injerencia absoluta de parte extranjera. Obviamente Chávez, Fidel Castro, que todavía estaba con vida, Lula, ¿no? probablemente. Lula da Silva en el Brasil, Correa en el Ecuador, ¿no? Se forma el triángulo del mal, que le han venido a llamar muchos analistas y comentaristas políticos internacionales, gestan todo ese gran cambio. Obviamente dicen que la persona que dirigió este gobierno durante estos años en Bolivia fue alumno de estos grandes hombres. Y ahí también tenemos otro elemento demasiado negativo, es algo que nos ha dolido y nos duele en este momento en Bolivia. Viene esta nueva administración de quienes reforman la Constitución, destruyen el Estado boliviano, etcétera, bajo esos grandes paradigmas ideológicos del socialismo, la igualdad, los pobres, etcétera, y la destrucción de lo ya construido, buscando supuestamente un gran Estado plurinacional, y se sube a 25,000 hectáreas de cultivos de coca aprobados. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Bolivia? Lo vemos, tenemos informes de muchos organismos internacionales, de gobiernos amigos a través de sus agencias de cooperación que han estado y están trabajando durante, bueno, ahora en este último y en el actual gobierno, que se ha demostrado que el 100% de esa coca, de esa producción ilegal, va al mercado ilícito del narcotráfico. Bolivia ha creado, lamentablemente, me corrijo, el gobierno ha creado un subestado de productores de coca. Bolivia es un ejemplo. Y yo como ciudadano boliviano al servicio de mi nación, como diplomático profesional, lamento sobremanera que la gran ideología o las grandes ideologías que son proclamadas por el socialismo del siglo XXI nos hayan tocado de tal manera que hemos llegado a una confrontación muy grande en mi país. Y quisiera que le sirva de ejemplo a la comunidad internacional y principalmente a los países vecinos de la América del Sur. Bolivia ha vivido y va a vivir todavía algunos episodios que van a ser dificultosos. Durante 14 años del gobierno de Evo Morales, Bolivia ha sido, vale el término, creo que es muy cervantino, ha sido manoseada con manos sucias. Bolivia ha sido gobernada por una banda delincuencial, no por un partido político, basado en una parte ideológica socialista que quería destruir absolutamente todo para tener el control total de la nación. Yo creo que todos los ciudadanos del mundo, y principalmente los ciudadanos de América del Sur, deberíamos hacer una introspección y ver realmente cuánto bien nos haría reformular así, con esos parangones que yo acabo de explicar, ese gran pacto social que se llama la Constitución Política del Estado.